18:25 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Vamos a continuar en este momento, en primer lugar agradeciendo a la gente que nos apoya siempre a seguir en el aire, en especial a nuestro gran amigo Alejandro Bonfante, para poder de esta manera analizar lo que está sucediendo en Europa en este momento, más concretamente con unas elecciones que parecen mostrar un resurgir de la derecha y quizás, tal vez, especulamos, se pueda deber al gran colapso que ha generado las políticas ecologistas, más concretamente lo que ha sido la adherencia de la Unión Europea hacia la Agenda 2030. Es decir, estas políticas que en última instancia implican necesariamente el fracaso total de lo que es la economía, la cultura, la sociedad de cada nación. Es que en estas elecciones europeas se está jugando por detrás no solo el futuro de cada nación, sino también el propio futuro de la Unión Europea, que por detrás abrazó lo que hace a la Agenda Verde. Una Agenda Verde que presenta propuestas que en nombre del progresismo no es más que un regreso a las etapas preindustriales. Una Agenda Verde que ha mostrado, por ejemplo en Alemania, que el proceso de descarbonización implica necesariamente un retroceso en el auge de su industria siderúrgica, siendo una de las principales fuertes que tenía dicha nación germana. Vamos a ver que incluso podemos ver un paralelismo aquí en torno a España. Una España que siempre ha visto de reojo a Argentina y una Argentina que siempre ha visto de reojo a España por las similitudes que hay tanto a nivel cultural como poblacional. Allí aparecen dos partidos, el Partido Popular, que ahora, según algunos medios periodísticos, sería la ultraderecha porque ha ganado sus escaños allí en la vieja madre patria, y Vox, donde ya ciertamente no habría calificativo alguno, si es que consideramos el Partido Popular como ultraderecha. Son dos partidos que defienden abiertamente mantener las centrales nucleares. Los populares apuestan por el mantenimiento y desarrollo de la energía nuclear cuando sea la opción más idónea para conseguir bajas emisiones, precios bajos y estables y seguridad de suministro. Pareciera que todavía conservan algo de racionalidad esta famosa derechita cobarde, como suelen decir algunos influencers. Vox, por otro lado, apunta que debemos contemplar cualquier fuente de energía como una herramienta al servicio de la soberanía nacional, incluyendo la nuclear, la térmica cuando sea necesario, las potencialidades de la hidroeléctrica y todas las renovables. Que por cierto, cuidado porque a veces algunos partidos de derecha terminan en más o en menos abrazando algunos postulados propios del ecologismo. Siempre que sea con prudencia, existirá esta tolerancia dentro de lo que hace el juego político. Por otro lado, en el programa del PSOE, que es el partido en el que convive el mantenimiento del plan de cierre con los llamativos cambios de opinión en Europa, como el de Nadia Calviño, hay un absoluto silencio sobre la energía nuclear, un tema que han escapado constantemente porque el fondo de la energía nuclear es que resulta ser una de las formas de emisión más limpias que hay, pero hay toda una propaganda terrorífica por parte del ecologismo por detrás. Entonces el PSOE, este partido socialista, se limitan a destacar que van a continuar trabajando para que la Unión Europea se siga comprometiendo con el despliegue de energías renovables de manera garantista. Es decir, más financiamiento público con el dinero de los contribuyentes para favorecer a determinados capitales. Mucho más claros son los socios de Sumar y Podemos, la coalición de Yolanda Díaz que promete eliminar directamente la energía nuclear y el gas de la taxonomía verde europea, proponiendo una reforma integral del Tratado del Euratom para reforzar la seguridad en el desmantelamiento del parque nuclear europeo y la gestión de residuos peligrosos, y que refleje los verdaderos costes y riesgos del proceso. Mientras tanto, el partido de Irene Montero aboga directamente por establecer objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del año 2025, fechas inminentes si las hay, y de todas las centrales nucleares antes del 2024 todavía. Más arriesgada la propuesta en ese sentido. También se observa en Europa y dentro de esta nación tan similar a Argentina que es España, lo que es una lucha contra la industria a base de petróleo.
porque al mismo tiempo que se renuncia a la energía nuclear, los partidos de izquierda como Sumar y Podemos abogan por renunciar prácticamente al petróleo y el gas tal como lo propuso la Unión Europea de cara a la Agenda 2030, que implicaba paso a paso que se esté dejando de lado lo que es la industria, lo que son los vehículos, lo que es el transporte, lo que es el consumo energético doméstico, que requieran tanto de petróleo como de gas. Algo impensable para la persona promedio, pero está dentro de estas utopías verdes. El partido de Montero quiere la reducción, y cito, a la mitad en 2030 de la producción energética primaria basada en combustibles fósiles para alcanzar el 100% de la producción en fuentes renovables hacia el año 2040. Dijo, se garantizará por ley que antes que se pierda un empleo del sector de combustibles fósiles, se crearán 2 empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a aquellas personas afectadas. Pareciera ser que con el simple hecho de desear crear más puestos de trabajo dentro de lo que es la producción de energías renovables, mágicamente van a aparecer. Bueno, es propio de la izquierda estar totalmente desconectada de la realidad. Mientras tanto, la coalición de Yolanda Díaz propone que la Unión Europea se sume al denominado Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que propone, por cierto, entre otras cosas, el fin inmediato de las exploraciones y las expansiones de nuestras reservas, regular el suministro, establecer los límites a la extracción, eliminar los subsidios para su producción y desmantelar la infraestructura necesaria. El partido del PSOE, por su parte, espera compromisos firmes sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Y aquí es donde va a venir el gran conflicto del persona europea promedio, que es algo que paulatinamente Hispanoamérica, más concretamente Sudamérica, va a empezar a experimentar en los próximos años venideros. Aunque parezca lejano, estamos más próximos de lo que muchos creen. Es más, a lo que voy a decir ahora, hagan el experimento, observen en sus televisores, los que tienen pantallas, no es mi caso, y pueden ver alguna publicidad, cómo de a poco algunas empresas empiezan a generar publicidades en torno a los autos eléctricos. Porque aquí venimos a tratar ese tema. Si hay o no hay esperanza para los autos convencionales, o si definitivamente vamos a tener que vivir en estas ciudades de 15 minutos porque los vehículos no tienen una proyección de mayor traslado. Un apartado destacado en los programas es el que se dedica, de hecho en Europa, a estudiar lo que es la movilidad y lo que es el coche o el automóvil eléctrico, que tienen que estar impulsados por las legislaciones locales. El Partido Popular señala que abogará por impulsar una infraestructura de carga en toda la Unión Europea, pero también anuncia que, y cito, propondremos posponer la prohibición de la venta de motores de combustión interna hasta que la electrificación de España alcance una cobertura suficiente y podamos garantizar la capacidad de compra de vehículos eléctricos para las familias. Recuérdese que un auto eléctrico, siendo de la categoría más baja, tiene un costo nuevo de más de $60.000 y que una familia debería invertir entre $20.000 y $40.000 para adaptar su propio domicilio a la carga que necesitan estos vehículos. De allí que se necesitaría una inversión millonaria por parte de los estados para poder generar, entre comillas, estaciones de servicio para los autos eléctricos. Entonces, mientras la Unión Europea no puede solucionar el problema del abastecimiento de electricidad, al mismo tiempo está proponiendo eliminar los vehículos convencionales, es decir, los que funcionan a base de combustibles. Esto implicaría dejar a millones de habitantes a pie. Así de simple, así de concreto como lo estoy expresando. Dejar a las personas aisladas como sucedió en el 2020, no más que ahora en nombre del cambio climático. Vox, por su parte, ha prometido acabar con las medidas contempladas en el paquete Objetivo 55 que prohíben la comercialización de vehículos con motor de combustión interna para el 2035, que es una propuesta que surge de la Unión Europea. También ha promovido que la circulación de este tipo de vehículos en el año 2050 puedan seguirse manteniendo vigentes para cuidar los graves perjuicios que les provocaría a las familias y las empresas renunciar a lo que es el transporte a base de energía convencional. Ya para no extenderme tanto, pero quiero cerrar con esto, digamos, el Partido Socialista aboga por más subvenciones a los autos eléctricos, es decir,
un consumo de gente rica siendo financiado con los impuestos de personas pobres. Para sorpresa de nadie, tal como sucede en Estados Unidos, donde ya hemos presentado en su momento los informes de la cuestión. Vemos que lo que sucede en Estados Unidos está sucediendo en Europa, próximamente va a suceder también en Argentina y en el resto del continente si es que no se toman medidas al respecto. También se surgió el debate sobre si estaba bien o no quitar acaso las bicisendas, como se llaman en Argentina, o los carriles de bicicleta o los carriles bici, porque eso también afecta a la movilidad. Las propuestas aquí son muy dispares. El Partido Popular, esta especie de derechita, pide una directiva para garantizar el buen estado de las autovías, el impulso del corredor mediterráneo europeo, el corredor atlántico europeo y la ruta Andalucía e inversiones para transportes urbanos prioritarios, entre lo que suma, por ejemplo, el metro de Sevilla. Por otro lado, Vox pide poner fin a todas aquellas políticas e iniciativas que criminalicen el sector del automóvil. Y acá viene lo curioso, porque el PSOE pide integrar la perspectiva de género en el sector de transporte, ferrocarril, transporte público y también las promesas de más multas. Todo esto con el fin de revitalizar lo que es la calidad del aire e incentivar de esta manera la utilización de vehículos a tracción de sangre humana, básicamente una bicicleta. Sumar sube la apuesta y además va a pedir una tarifa plana para todo el transporte público, incluido el tren, y una potente red de carriles bicis, avanzando así en lo que es la prohibición de la reversión de los carriles bicicleta y la medida de transportes urbanos sostenibles, especialmente en aquellos proyectos cuya construcción haya contado con el apoyo de fondos europeos. Nuevamente, consumos de gente rica que con culpa de clase y con conciencia social climática, viéndose subvencionada por gente pobre que a duras penas puede conseguir el alimento a sus hijos. ¿Todo esto en qué repercute? Y esta es mi conclusión final del informe que hemos preparado. Más impuestos, porque en el apartado verde de los partidos no falta en la izquierda los nuevos impuestos. Vemos el caso, por ejemplo, nuevamente de Sumar, que es idéntico a lo que ha pasado con el partido Los Verdes en Alemania, como pasó con los grupos ecologistas que están trabajando en Holanda, que han tenido la protesta por parte del sector agropecuario en su país, igual que en Bélgica. Siempre la izquierda promoviendo más impuestos. Sumar, que es un partido de izquierda, promete dar pasos hacia un gravamen adicional en los combustibles fósiles, estableciendo compensaciones para que la medida no caiga, supuestamente, en sectores vulnerables y servicios esenciales. Se ve que mucho de economía no entienden porque los costos siempre se van a trasladar al consumidor final, que es el eslabón más débil al final de la cadena. Podemos, por otro lado, propone un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables. Habría que estudiar de dónde provienen las energías renovables. Por ejemplo, el régimen comunista chino, que tiene el 97% del mercado global en lo que refiere a la energía solar. Un caso nomás. El PSOE avanza con un paquete de impuestos medioambientales progresivos, idealmente con traducción a escala global, que tenga en cuenta la protección para la clase trabajadora y que permita alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo al tiempo que atajamos las crecientes desigualdades socioeconómicas. Esto que está sucediendo, gente, en Europa es lo que se viene hacia el resto del mundo. En nombre de la Agenda 2030 tenemos que frenar esto a tiempo antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.